a este tutor? Pueden ser los mismos papás, por lo general son las mamás las que pueden ser nombradas tutor. También puede ser algún pariente o en su caso, rara vez lo llegan a nombrar, pero en su caso algún tutor dativo. El juez lo nombra de acuerdo con la lista que se tiene en el juzgado, pero es muy raro. La mayoría es a través de los papás, de las mismas mamás, y de un pariente. La otra pregunta no recuerdo, la que me... ¿Qué pasa cuando necesitan un tratamiento y este tratamiento... y también también hay que acreditar las necesidades de estas personas, y ese juicio que se agota se tiene que forzosamente acreditar la incapacidad. Entonces, se van a citar al juicio 3 médicos alienistas, por lo general son psiquiatras, para determinar la capacidad motriz. Son las que forzosamente preside el juez. Ya sabemos que en la práctica el juez está presente en el juzgado, pero es imposible que personalmente esté en las 4 secretarías donde se llevan las audiencias. Pero tratándose de incapacidad y nombramientos de tutor, es el que preside las audiencias. Es el que ver que realmente sufren una incapacidad para poder nombrar un tutor y que sea el que ejerce sus cuestiones civiles y demás. Correcto. ¿Y estas pensiones alimenticias que se otorgan para estos casos especiales, qué duración tienen? Pues se convierten prácticamente en pensiones vitalicias, porque es mientras las necesites. Son personas que padecen de sus facultades, entonces hasta que fallezcan. Entonces sí, se convierten en pensiones vitalicias. Correcto, licenciada. Una preguntita. Aquí parece de alguna manera que queda muy ligada la pensión alimenticia de incapaces con el juicio de, vamos a decir, de nombramiento de tutor. Pero puede ser posible que solamente se agote el juicio inherente al nombramiento de tutor sin demandar los alimentos. Así es. Uh-huh. Correcto. Así Esto derivado de que no exista por alguno de los obligados alimentarios algún incumplimiento. Nada más sería un procedimiento para tener la representación legal del menor, así ¿correcto? Eso, o sea que constituye un juicio de manera independiente al que constituye el de los alimentos, ¿verdad? Ajá. Correcto. El juicio que sí lo daría como consecuencia, por ejemplo, serían los de reconocimiento de paternidad. Ahí vamos a demandar al papá, y una vez que se establezca y se reconozca el vínculo filial, en consecuencia el juez los va a decretar de oficio los alimentos. Excelente. Que serán los únicos. O en casos de divorcios, donde se advierta que hay menores, el juez siempre de oficio debe decretar los alimentos. Y en consecuencia serían los de divorcio, por ejemplo, los de pérdida de patria potestad y los de reconocimiento, que forzosamente ya se demostró ese vínculo, hay que decretarlos. Correcto, licenciada. ¿Qué función entonces pudiera tener ya ahora a partir de esta nueva concepción de los derechos del menor, la concepción universal o la concepción que se ha dado a raíz de la reforma constitucional, de la convencionalidad? ¿Qué función juega el Ministerio Público en realidad en los juicios de alimentos si el juez como tal ya tiene que suplir de oficio las deficiencias de la demanda de alimentos y que debe de observar de manera oficiosa todas y cada una de estas cuestiones inherentes que usted nos plantea? Es importante el papel que juega el Ministerio Público. Él tiene que advertir sobre algo. Por ejemplo, en los juicios de divorcios voluntarios, en los convenios, siempre tiene que estar velando por la pensión alimenticia, por ejemplo. Si desde que lo presentan no se dijo la forma en cómo se va a incrementar o no se están atendiendo rubros como serían la salud, por ejemplo, los gastos escolares, siempre va a haber intervención. Cuando se les da vista, siempre desahogan en ese sentido. Cuando son juicios de reconocimiento o desconocimiento de paternidad, tienen que estar presentes en esas audiencias, ver que realmente el dictamen se esté llevando conforme lo dice el procedimiento, que si bien es cierto todo es a cargo del juez y él tiene que velar por esos intereses, también el Ministerio Público como una institución auxiliar, igual que la intervención de DIF, tienen que estar atentos a cualquier cuestión que se suscite para hacérselo saber o notar al juez. Nos comentaba usted en otro de los bloques que en algunos casos inclusive el Estado estaría obligado a dar alimentos. ¿En qué condiciones podría el Estado verse involucrado como un deudor alimentario? Hace poco hubo una reforma. Ahorita se me olvidó la fecha, por ahorita que lo está comentando. Esta reforma es en el sentido de que cualquier menor o cualquier persona que necesite los alimentos, aunque no tenga inclusive para pagarle al abogado, el Estado de inmediatamente tiene que dar la pensión alimenticia y ya después bien incidental lo pueden solicitar al deudor alimentista, pero es obligación del Estado intervenir y fijar la pensión. ¿Y esta intervención en los casos prácticos usted ha visto que sí se da por conducto de quién se da? Hasta el momento no ha habido ninguno.
Esta reforma tiene poquito, tendrá unos 2 meses. Entonces sí, prácticamente no. Nadie lo ha solicitado. Calientita en la mesa. Sí. Y sí, no es que menos, nadie la solicita. Ha habido inclusive desde el 2007 que se incrementaron más las reformas en materia familiar. Hubo una, por ejemplo, las cuestiones de custodia. El padre custodio que impide las visitas a los menores se hace ya acreedor a inclusive arresto y a que se le suspendan derechos de patria potestad. Hubo un caso de una persona que estaba teniendo este problema, no le dejaban visitar a su menor hijo, levantó una denuncia ante el Ministerio Público y en el mismo Ministerio Público les dijeron que no podían hacer eso cuando ya estaba la reforma. No sabían, de hecho la persona dice, ahora, ¿qué hago si no me quieren recibir la denuncia? Entonces fue de plano tuvo que imprimir la reforma y llevársela al Ministerio Público. Entonces aquí también lo que hace falta es que estas reformas tengan mejor difusión o mayor difusión entre los colegios, como también lo comentábamos, que sean colegios que se dediquen al estudio, que difundan todas las reformas que hay y sobre todo sepan cómo promoverlas. Porque en el caso que le digo, ahí está la reforma, está muy bonita, pero no las conocen y no las aplican. Pues ahorita ya la está conociendo el auditorio. Licenciada, una pregunta que yo creo que a todo el auditorio le va a interesar y que todos nos hemos planteado. ¿Qué sucede cuando se trata de reclamar alimentos, por decir, en el vecino estado de California? Ok, ese es otro de los problemas más comunes aquí, que estamos nosotros en frontera, la ciudad de Tijuana. Es muy común que las personas, unas se vayan, huyan, por decir, de esas obligaciones, se instalan a trabajar en Estados Unidos. No existe un convenio con Estados Unidos, hablando de tratados internacionales. Es un estado que cubre mucho a sus ciudadanos y obviamente va a evitar en lo menos posible que se vean perjudicados en cuanto a su patrimonio. Pero lo que se tiene que hacer en la práctica, y les recomiendo, es que vayan por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que esta tiene un convenio verbal con el Departamento de Estado de San Diego. Ahí lo que les van a pedir es una demanda. ¿En qué tipo de alimentos? Tienen que llevar fotografía del deudor alimentista, decir dónde trabaja, para que ellos más o menos lo puedan ubicar. Allí sí les van a servir los recibos de las tiendas departamentales, Comercial Mexicana, Calimax, etcétera, cosa que aquí no se pueden agotar en el juicio. ¿Por qué? Porque son recibos que no tienen el nombre de las personas que están interviniendo en el juicio y el juez no les puede dar ningún valor. Y muchos de los recibos a veces también vienen otros conceptos que no son alimentos. Así es. No viene comida, viene por ejemplo bebidas alcohólicas que por supuesto que no son para los menores. Entonces no se les puede dar ningún valor además del contenido. Sin embargo, estos gastos sí les van a servir para llevarlos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí estar nada más determinando qué gastos son los que se le dieron al menor para que ellos vean las necesidades y cuando estos documentos lleguen al Departamento de San Diego, ellos puedan fijar la pensión. Dicen, bueno, los gastos ascienden más o menos a $120, la fijan allá, que es lo más fácil. Si lo tramitan aquí, en los juzgados familiares, tienen primero que demostrar que la persona tiene ingresos en dólares para que el juez pueda fijar una pensión en dólares. Si él la fija en porcentaje, cuando llegue al juez americano no sabe de estos porcentajes, entonces rara vez la va a ejecutar, o si la ejecuta por los comentarios, por la práctica, es muy difícil que le llegue a ejecutar porque está en porcentaje. Entonces también hay que tener en cuenta cuánto duran estos juicios, tan siquiera del emplazamiento cerca de 1 año, porque la carta rogatoria va a México, luego regresa, hay que llevarla, etcétera, para el puro emplazamiento. Por los canales diplomáticos. Así es, pero sin embargo, repito, si va por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a lo mejor sí va a durar 1 año, pero ya se les van a hacer efectivas las pensiones y además los van a requerir para que ellos atiendan esas notificaciones que se les están dando. No van a tocar para nada la cuestión ni la calidad migratoria. Entonces las personas pueden decir es que trabaja allá pero no tiene número de seguro social, que es la forma más fácil de ubicarlos cuando son ciudadanos americanos, inclusive algunos residentes, pero allá no importa la calidad de esas personas porque precisamente con eso se les va a requerir. Tienes que venir a atender esa notificación que viene de México y si no, entonces ahora sí te vamos a molestar con la calidad migratoria. Pues es una forma sencilla, les digo, aunque dure 1 año, pero les van a hacer efectiva la pensión. Excelente. Regresamos después de un corte con preguntas de los participantes en este panel de la Sociedad Baja Californiana en relación al tema de los alimentos. Siga con nosotros.
Aproveche las especiales de El Florido Abarrotes y Carnes. Los esperamos en la sucursal Otay. ¡Qué barato! Vieja, esas tortillas están muy malas. ¿Dónde las compraste, pues? Pues a un señor que iba pasando. Ahí está, vieja. Para tortillas, las de Tortillería El Diamante número 2. Está ubicada en el Boulevard Benito Juárez, número 901, donde además de tortillas, le ofrecemos masa para tamales y tortillas de harina, sirviéndole desde 1967. Para su mayor comodidad, contamos con servicio a domicilio. Solo márcanos al 613-0981. Tortillería El Diamante número 2 ¡lo espera! Algo está pasando en Puerto Nuevo. Un lugar con habitaciones frente al mar, villas, spa, espacios para eventos a la orilla del mar y en interior para juntas o conferencias. Alberca en exterior, alberca techada con agua templada. Gran Baja Resort, ahora en Puerto Nuevo Baja. Área de juegos para niños y restaurante. Disfruta de nuestro brunch y goza de nuestras instalaciones sin costo hasta las 6 de la tarde. Llámanos a nuestros números. Para paquetes y promociones, visita nuestra página www.puertonuevohotelyvillas.com. Gracias por seguir acompañándonos aquí en su programa Cubículo Legal. Nos han hecho llegar algunas preguntas, algunas dudas por los medios electrónicos, por Facebook, por Twitter, y aprovechando que tenemos aquí a la licenciada, pues le preguntaremos respecto a este tópico de alimentos. Licenciada, nos pregunta una persona de Rosarito que tiene un hijo de 12 años con el cual no vive y que nunca se casó con la madre, y él quiere saber si lo pueden demandar por alimentos. Claro que sí, si está, sobre todo si es un hijo reconocido, está acreditado el vínculo filial y tiene todo el derecho a recibir alimentos. Ahí lo aconsejable es que esté consignando. No importa que diga no sé dónde está, que consigne ante un juzgado, que abra una cuenta bancaria, que también hay que tener ojo, cuando se abren cuentas bancarias no va a ser no se va a justificar que la tenga, sino que la tarjeta adicional también se la haya entregado al acreedor alimentista, o en su caso que se consigne, para que el juez sepa que está consignando a favor de ese acreedor. Entonces ahí lo más recomendable es eso, que empiece a consignar en un juzgado, para en el caso que lo lleguen a demandar, justifique que abrió una cuenta y en todo caso que ahí están los alimentos pasados. Excelente. También nos pregunta una persona de Tijuana que cuál es el porcentaje mínimo o máximo que se le puede exigir como pensión alimenticia por parte de su esposa si tiene 3 hijos. El mínimo será un 25%. Correcto. Y el máximo un 35%. También tenemos una llamada de otra persona de Tijuana, una señora que nos pregunta que en su caso su esposo tiene más de 3 años de que no le proporciona nada de alimentos para sus hijos, que qué puede hacer si en grado caso de que ella demande lograría que le paguen esas pensiones atrasadas. Ok, ahí se las van a pagar siempre y cuando haya adquirido una deuda. Tiene que acreditar esa deuda y que además la cantidad fue dedicada exclusivamente para los alimentos de los hijos. Solamente así podría ser posible que se le pagaran esas pensiones. Fuera de ahí, si no tiene alguna deuda o si la tiene, no está acreditando que fueron para alimentos, no va a ser posible el pago. ¿Cuándo sí es posible? Cuando vamos a suponer que hace 3 años la señora hubiera solicitado los alimentos y se decretaron judicialmente. Entonces sí, esos 3 años que el señor dejó de pagar, como ya había una cantidad, es posible el cobro. Sí, pero cuando no hay, así es, pero cuando no hay, entonces lo único que pudiera hacer es que justifique una deuda. Y esa deuda, además la cantidad, fue destinada para los alimentos de los hijos. O sea, son 2 cuestiones que tiene que acreditar. Primero, que haya contraído una deuda, y 2, que el dinero obtenido mediante esa adquisición de deuda se hayan destinado íntegramente al pago de alimentos de los menores. Vamos a decir un supuesto. Pide un préstamo de 50,000 pesos a un banco X, se lo otorgan y esos 50,000 pesos va y los deposita en la escuela y dice, esto va a ser para garantizar tu educación hasta que se agote. Siendo así, pudiera ser, ¿verdad? Y si no, si lo ocupó en varios rubros, bueno, pues con una constancia de la escuela para donde se demuestran los pagos que la señora hacía, el médico que atendió a los menores, si está rentando, pues con el contrato de arrendamiento donde también se advierta la cuenta, los servicios también van incluidos
¿Qué otro rubro pudiera ser? Tratándose de comida y vestido es más difícil, pero si tiene facturas también es posible. Hay mucha gente que lo que llega al sumario o a los expedientes son las etiquetas o son los recibos. Esos no van a servir, pero sí facturas. Entonces, si ahí está justificado, bueno, pues ya con eso. Pero hay personas que inclusive han tratado de justificar gastos de casa. Las construcciones, esas nunca van a ser destinados como alimentos, pero todos los demás que acabo de comentar, sí, en esos casos es posible. Excelente. Y aquí valdría la pena preguntarle, en el caso de los esparcimientos del menor en cuanto a la cultura, como algún programa de ballet o algún programa de arte también, ¿lo pueden contemplar? Sí. El artículo 4 constitucional ahí sí lo prevé, el esparcimiento. Ahí tendríamos también que ver las necesidades de cada menor, porque alguien pudiera decir, bueno, es que el ir a Disney, ir a Six Flags, pudiera también ser esparcimiento del menor, pero bueno, también pudiéramos justificar, no es cultural. Pero bueno, ahí también sería entrar en debate, pero sí está contemplado en la Constitución, no está contemplado en el artículo 305, pero yo considero que sí. ¿Qué es lo que no implicarían los alimentos? Por ejemplo, los estudios fuera de donde el menor radica. Si está radicando aquí en Tijuana y quiere estudiar en Inglaterra, por ejemplo, quiere hacer un intercambio en México o en el Distrito Federal o en cualquier otro estado, eso no es obligatorio de la deudor alimentista, ni los estudios de posgrado y mucho menos que les pongan el taller o la oficina. Pero la cuestión de esparcimiento tratándose de menores está prevista en la Constitución y se pueden justificar y por supuesto que sí procedería a un pago. Excelente, licenciada. Tenemos otra llamada, tuvimos una llamada de una persona que nos comentó que tiene 60 años y tiene la enfermedad de diabetes y que él tiene 2 hijos, pero que ninguno de sus hijos la apoya. Por su avanzada edad, él ya no puede trabajar, que si él estaría en condiciones de solicitar que se le proporcione una pensión alimenticia. Claro que sí, los alimentos son divisibles. Y por ese motivo, y también digo personales, son varias características, pero entre ellos está la posibilidad de que demande a sus hijos y ya sea que ambos cobran la pensión alimenticia o en su caso el que nada más tenga la posibilidad. Excelente. Y tratándose de cónyuges igual. Si uno es el que está trabajando todavía, así hayan pasado 40, hubo un caso de una señora que tenía ya 30 años separada de su esposo, el señor tenía una nueva familia, pero nunca se divorció. Subsiste ese vínculo y procedió obviamente su demanda de alimentos. Excelente, muy bien. Se queda subsistente el vínculo matrimonial. Así es. Y aparte, agregándole los alimentos como un plus, ¿verdad, licenciada? Así es. Excelente. ¿Qué pasa cuando es un divorcio, por ejemplo, y están solicitando los alimentos? Ahí también hay que atender cada caso. Hay una reforma en el artículo 279 bis que prevé para el caso del régimen de separación de bienes. En ese caso, procede una indemnización de hasta el 50%, siempre y cuando se demuestre que cualquiera de ellos atendió preponderantemente el hogar, que el régimen es precisamente separación de bienes y que no tiene bienes o si los tiene son inferiores. Pero hay que también atender cada caso, porque si estamos hablando de una pareja o una esposa, por ejemplo, que atendió el hogar pero no tuvo hijos y a lo mejor tenía sirvienta, pues a lo mejor no estaba dedicada tan preponderantemente al hogar y no procedería a algún pago. Entonces, si es una persona que atendió a sus hijos, vivió violencia y cuestiones de ese tipo, va a hacerse acreedora. Cuando estamos hablando de sociedad conyugal, inevitablemente le corresponde el 50% y esto se maneja mucho en jubilación, por ejemplo. Ya nos divorciamos, el señor se acaba de jubilar. Bueno, pues de esa jubilación el 50% le corresponde a la esposa y ya de lo que él esté recibiendo jubilación, a ella no le corresponde nada. ¿Qué pasa cuando la jubilación viene posterior al divorcio? Lo pueden liquidar en el momento, lo pueden solicitar al momento de liquidar la sociedad conyugal. Correcto. Yo me divorcié, tengo 2 años, pero yo sé que el señor durante este último año recibió su jubilación, me corresponde porque no se ha liquidado la sociedad. Excelente, muy bien. No hay que liquidarla entonces hasta que no sepamos lo que va a ser de pensión. Yo creo, sí. Mejor. También nos pregunta una persona de Rosarito que si puede acudir a tramitar una demanda de alimentos sin necesidad de abogado. No, ahí sí necesitan abogados. El código sí no prevé, no hay formalidades, pero sí dice que tiene que estar asesorado y de preferencia de un licenciado en Derecho. Entonces ahí sí requiere sí requiere un abogado para poder reclamar los alimentos. Y en caso de que no tenga los recursos, bueno, hay diversas instituciones. Defensoría de oficio. Como Defensoría de Oficio, Defensoría de Oficio, también la Defensoría de la Universidad Autónoma de Baja California. Las universidades CETIS, UABC tiene su departamento jurídico y si no contratar los servicios de un abogado, que es lo que les comentaba también hace rato con la reforma, el Estado les va a pagar. Excelente. O sea, entonces eso de estar haciendo como servicio social, que muchos abogados lo hacen, ya es posible obtener sus honorarios con esa reforma. Muy bien. También nos preguntan que aproximadamente cuánto tarda en resolverse una controversia de alimentos.
Depende también ahí. Estos juicios no caducan. Hay juicios que tienen 5 o 6 años porque como ellos al momento de que se admite la demanda, se fija la pensión provisional, se gira oficio, ellos ya cubrieron la necesidad. Entonces mucha gente los deja que transcurran, se pasan las audiencias y demás y los vuelven a retomar 2, 3 años después. Inclusive mucha gente ya cuando lo retoma es para cancelar la pensión. Entonces ahí depende, no tiene que durar más de 3 meses. Si se lleva así conforme ha tenido todas las audiencias y preparando las pruebas, 3 meses. 3 o 4 meses. Sí, no tendría que durar más. También nos mandan una pregunta de Mexicali y nos dicen que no tienen problema de pensión alimenticia porque el marido sí le proporciona alimentos, pero dice que si hay algún medio para prevenir que pudiera haber en el futuro una controversia por el cumplimiento de estos alimentos, teniendo algo por escrito. Sí, con un convenio donde se regule la custodia y alimentos de los menores. Y se prevé a quién va a ser el padre custodio y quién va a atender a las necesidades de alimentos. Excelente, licenciada. Pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Nos ha enriquecido mucho y ha enriquecido mucho a toda nuestra audiencia. Nuevamente, en nombre de todo el equipo detrás de cámaras, en nombre del nuestro, le agradezco mucho que haya acudido con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Por último, antes de despedirnos con ustedes, no queremos dejar pasar la oportunidad de que siga estrechamente en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, Cubículo Legal 154, nuestra página de Facebook, Cubículo Legal 154 también, y nuestro correo electrónico cubiculolegal154@gmail.com. Y también puede localizarnos de manera directa en los teléfonos con LADA 664-622-3790. Seguiremos a sus órdenes en este programa, en las direcciones y correos, y de manera directa cada lunes estaremos con ustedes. Así es, nos pueden seguir viendo en el canal 154 de cable. Y la repetición del programa, si no tienen oportunidad de verla el día lunes, la pueden ver los días martes de 8 a 9 de la mañana. Finalmente nos despedimos y le agradecemos nos siga favoreciendo con su preferencia y esperamos haber sido de gran ayuda en la resolución de esta clase de conflictos familiares que tienen gran relevancia en nuestra sociedad baja californiana. Y no se pierdan los siguientes programas que estarán muy interesantes y mándenos por favor todas sus dudas, comentarios y sugerencias. La licenciada Virginia y su servidor, el licenciado Jesús Quesada Salas, le volvemos a agradecer, nos distinga con su preferencia. No se pierda el próximo programa, va a estar muy bueno. No te pierdas Cubículo Legal, un programa con comentarios, preguntas e invitados que nos darán a conocer un panorama del sistema de justicia actual. Sintonízanos los lunes a las 7 de la noche. Cubículo Legal. Aproveche las especiales de El Florido Abarrotes y Carnes. Los esperamos en la sucursal Otay. ¡Qué barato! Hotel Las Rocas, Resort y Spa. Ven a disfrutar de las amplias y cómodas instalaciones, con vistas impresionantes y habitaciones donde podrás descansar. Consiente tu paladar en el Café del Mar, deliciosos platillos y atención de calidad. En Las Rocas Resort y Spa tendrás momentos inolvidables. Visítanos.
La Casa de la Abuela. Ven a disfrutar el mejor sabor. Tenemos desayunos, comidas y cenas a precios accesibles. Comidas completas con platillo, sopa, postre y agua desde 50 pesos y desayunos desde 40 pesos. Ven a la Casa de la Abuela los sábados y los domingos y prueba el mejor menudo de Rosarito. No nos confundas, estamos ubicados en Plaza Ejido Mazatlán, a un lado de la Nueva Mimi, la Casa de la Abuela. Montepío Noroeste, préstamos con garantía arrendaria. Ofrecemos servicios de préstamos verdaderamente atractivos, ágiles y oportunos. Microcrédito, préstamos de 2,000 a 20,000 pesos. Los requisitos son mínimos: ser mayor de 21 años, identificación oficial, comprobante de ingresos y de domicilio, referencias personales. Si tiene dudas, llámenos o visítenos en nuestras diferentes sucursales. Porque Montepío del Noroeste piensa en mí. Tenemos la experiencia y madurez desde hace 50 años. Montepío del Noroeste, la nueva opción a sus problemas. ¿Tienes hambre? ¿Estás aburrido? ¿Necesitas comprar algo? Pabellón Rosarito. Aquí tenemos preparadas muchas sorpresas y eventos para toda la familia. Ven y visítanos. Pasarás un rato agradable e inolvidable, porque en Pabellón Rosarito